Es un tema políticamente satanizado aquí en Hermosillo, el tema de los tandeos. Si no, pregúntenle a María Dolores del Río, Sí. pues, ¿no? La gran pregunta es si esta crisis va a provocar de buscar ahora sí una solución que nos pueda dar certeza en el mediano plazo, ¿no? Mediano largo plazo. Claudia Pavlovich, la campaña electoral del 2015, recordarás que ellos decían que iban a cancelar el acueducto, Sí, que sí, la sí. chingada, que la legalidad y que porque se suponía que había una orden. Sacando raja Sí, política, pues. de Sí. que entonces, yo no sé, Toño Estezarán, ¿por qué no? Sabiendo, es un presidente municipal, y yo creo que desde que llegó o antes de que llegara, para ser candidato tienes que tener diagnosticado cuáles son los principales problemas a resolver. Y claro que es el agua, pero parecería que nunca fue su prioridad. Yo creo que tú has sido de los que más ha expuesto este tema del huachicoleo de agua en Hermosillo y cómo los grandes desarrolladores se roban el agua o no pagan lo suficiente, como también las mismas personas que están en estos consejos también están involucrados en la tema Junta de Gobierno, tiene su espacio la ciudadanía y el Consejo Ciudadano, y ahí se pasean. Hay organizaciones civiles como Hermosillo, como vamos, que bueno, en sus mediciones, todo esto que hace, pues está constantemente sacando información. Pero creo que es un muy buena ondita, pues, ¿no? Los expertos estos que ayudan a los temas del agua en Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues muchos de esos son parte del problema. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y después dele clic a la campanita para que les notifique los videos que ahí subimos a diario. También estas transmisiones en vivo. Estamos en Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75. En la cuenta del programa, @lapolaca_at, y en Instagram como Aarón Tapia F, y en TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy es viernes, ex mesa de precopeo polaco. Pues el tema es la persistente crisis, el problema que tenemos eternos los hermosillenses. Claro, pues estamos en un desierto de escasez de agua, pero parece que las autoridades, como lo decía ahorita en la introducción, pues llámese, el principal es el gobierno municipal, porque ellos son los que tienen, aunque es descentralizado, pero bueno, depende del ayuntamiento, el órgano operador del agua, ¿no? Sí. Del municipio, que es Agua de Hermosillo, pero también está la parte del gobierno del estado y gobiernos federales, y pasan, ya no digo años, décadas. El problema persiste y parecería que, como lo decía, pues ahorita parece que sacan del baúl, cada vez que se agrava, que viene una crisis como la que actualmente estamos pasando, donde pues si no se hace nada o si no llueve, dicen que podría ser que en mayo nos quedemos sin agua, que estemos como en Monterrey hace un año, 2 años. Entonces, pues no, le sacan ahí, entre comillas, soluciones, refritos, que bueno, son como cosméticos, ¿no? Lo que sí, aquí sí quiero hacer entre todo esto que menciono, que han pasado gobiernos y pues parece que nadie hace nada a fondo, aquí sí, y al César lo que es del César, y ya le hemos dado mucho al César del gobierno de Padres, mucho lo negativo que ahí pasó, que sí sucedió, fue un gobierno de excesos, donde hubo corrupción y lo que tú quieras, pero en este tema del agua, por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir, es el que he visto que verdaderamente hicieron algo de fondo, y lo estamos viendo, porque yo no sé qué chingados estaríamos haciendo si no tuviéramos el agua del novillo. Del novillo, o sea, el acueducto Independencia, que además nunca ha trabajado al 100% de su capacidad por un acuerdo estúpido ahí que se hizo, acuérdate que cuando llega el gobierno de Pablo Luis, porque habían satanizado esto, incluso fue una bandera política, incluso, ¿no? Exactamente, fíjate qué curioso, y lo mencionaba en la mesa del miércoles. El hoy presidente municipal de Hermosillo, Toño Estezarán,
y el hoy director general de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, uno guaymense, el otro obregonense, en su momento se pronunciaron en contra de este acueducto. Y también decía yo, qué interesante sería saber qué piensan ahora. Me gustaría Somos de memoria bien corta, ¿no? Me gustaría preguntarles, oigan, ¿qué harían? Si en ese momento expresaron esto, si se hubiera cumplido, si no se hubiera llevado a cabo esta construcción. Y bueno, pero ahí sí hay que reconocerle que el gobierno de Guillermo Padres, pese a todos los costos políticos, porque se echaron al sur del estado encima, y mira, con gente muy porosa que movieron, entre ellos pues, los BURS, y creo que eso tuvo mucho que ver que el PAN perdiera la gubernatura, en parte, ¿no? Por lo menos en el sur. Se puso candente la cosa y bueno, le reconozco ahí sí que no se doblaron y a final de cuentas pues nos está llegando. Yo creo que ha sido la última, ¿no? La última gran obra o la última gran acción, digamos, para tratar de proveer de agua a la ciudad de Hermosillo. Pues de los últimos, ¿qué te diré? 25 años probablemente, desde la presa... Abelardo. No, pues eso es mucho antes, ¿no? Creo la última gran presa, ¿cuál fue? ¿El Novillo? ¿El Novillo? ¿O el Molinito? No, el Molinito fue después del Abelardo de Rodríguez. Entonces luego el Novillo. Y luego el Novillo, ¿no? Bueno, te debo el dato ahí, pero después de esa, ¿no? La última que hemos tenido, pues, ha sido el Novillo. Sí, pero ahí, Dani, qué bueno, ¿no? Claro que se necesitan esas obras, pero ahí nada más seguías dependiendo de que lloviera. En este caso, es jalar agua, el acueducto Independencia, de donde sí hay agua, ¿no? Digo, que también andan ya batallando, pero bueno, aquí me decía el ruso, oye, pues te gustan las aspirinas, pues es una pinche aspirina que nos ha, o paliativa, ¿cómo me dijo? Bueno, sí, Curita. Una aspirina, es una aspirina que nos ha durado más de 10 años, ¿no? No, totalmente, y aquí quiero irme un poquito más para atrás, ¿no? Yo creo que sí, Hermosillo, Sonora en general, Hermosillo en lo particular, estamos en una zona de baja, una zona de sequía, ¿no? Sí. Un desierto, pues, una zona donde llueve poco. Sí, también es cierto que los últimos años han sido años, y sobre todo este año, digamos, 12 meses hacia atrás, han sido de muy baja lluvia, eso también es cierto, o sea, ha sido anormalmente seco este último año. También es cierto que desde un punto de vista de gobierno federal, es decir, de la rectoría del agua de nuestro país, no se han hecho lo que se tiene que hacer, ¿no? La última gran obra hídrica en Sonora, deja tu Hermosillo, pues es la presa esta en Álamos, ¿no? Pero no hay una búsqueda, digamos, de solucionar el problema de agua en Hermosillo desde un punto de vista federal, y es sin duda el agua uno de los grandes, digamos, frenos que puede tener la economía de nuestro estado, ¿no? Es lo que impide muchas veces que vengan grandes inversiones, porque pues son muy intensas en el uso del agua. Es decir, sería imposible pensar en otra planta Ford para Hermosillo porque no hay agua suficiente para poder surtirle, ¿no? Otro gran tema en el tema federal, el uso de los derechos de agua en esta zona, ¿no? Ya lo han dicho hasta el cansancio, se ha comentado mucho en estos últimos días, el tema de cómo más del 70% de los derechos de agua que hay en el estado pertenecen a distritos de riego, ¿no? Pertenecen a agricultores, a un uso agrícola del agua, vamos a decirlo así. No quiero señalar a los agricultores como tal, pero sí el uso del agua que es rectoría federal, ¿no? O sea, con agua debería de estar... El dueño de las aguas en México es el gobierno federal. Es correcto. ¿No? Entonces, y con agua las administra. Entonces, desde un punto de vista estatal, nuevamente, lo último que se hace grande para Hermosillo es el acueducto Independencia, como dices tú, topado
a un porcentaje que no debería de estarlo. Nuevamente, repito, un año anormalmente seco y viene pues esta crisis que desde un punto de vista de comunicación pues se ve que nos están empezando a decir pues van a venir tandeos, ¿no? O sea, eso es, yo creo que es prácticamente un hecho. Bueno, y hay gente que asegura que los tandeos ya están de manera soterrada, pues, o no oficial, sí, o no públicamente lo aceptan. Ya hemos visto también en las últimas semanas, y ya tienen rato, y también en la administración de Celia López, como en colonias, sobre todo del norte, han salido a protestar, cerrar calles. Correcto. Y todo, porque tienen al día pocas horas de agua, que les sale agua pues en sus tuberías, pues en sus casas. En sus y la realidad es que es un tema totalmente políticamente satanizado aquí en Hermosillo, el tema de los tandeos, si no pregúntenle a María Dolores del Río, sí, pues, ¿no? Entonces, creo que es una situación bien complicada de fondo, o sea, es decir, si realmente hay muy poca agua, si realmente vivimos en una zona de muy poca agua, no se han hecho las acciones en ningún nivel, salvo el Acueducto Independencia hace 15 años, más de 15 años, no se ha trabajado para darle una solución de más largo plazo al tema del agua en Hermosillo. Es un tema que es crítico desde un punto de vista, no solo, obviamente desde el consumo del agua y lo que nosotros necesitamos, pero también es un tema crítico desde el punto de vista agrícola, de producción de alimento, de desarrollo económico, es decir, se necesita hacer un esfuerzo por parte de los 3 niveles para tratar de resolver este problema en el largo plazo. Si nos vamos también igual más atrás, podemos acordarnos de hace 20 años, donde el pleito era si se hacía una desaladora o no se hacía una desaladora, ¿no? Y sí, ahí también. Y es una de las opciones que existen. Yo creo que no va a haber otro más que ahí va a acabar la solución. Pero termina, después conviertes en un tema ecológico, también un problema, o sea, es decir, no hay lonche gratis, ¿no? Es decir, sí, si fuera por eso, pues ya se podría hacer, pero eso implica un tema ecológico muy, muy fuerte para el Golfo de California, por Mar del Cortés, ¿no? Ahorita todavía no, pero lo que dicen los expertos es que la tecnología va avanzando y va a llegar un momento donde van a poder evitar este ecocidio, pues, ¿no? Sí. Que se puede por la salmuera que queda ahí. Lo que regresas. Ajá. Ajá. Incluso ahorita hay en ciertas partes del mundo donde hay aguas agitadas, hay una tecnología que esas mismas aguas agitadas ayuda a que la salmuera no se quede estancada ahí, que es lo que provoca el ecocidio, ¿no? Y entonces inmediatamente se puede disolver, pues desparramar en todo. Entonces, eso es lo que se está hablando, ¿no? Ahora de que en poco, a mediano o corto plazo, ya esta tecnología va a estar ya más adecuada para poder hacer la ¿cómo es? Desalinización. Esa chingada, que no falta mucho para pronunciarlo. Bueno, pero mientras tanto, pues hay que buscar otro tipo de soluciones. Sí, ¿no? Totalmente. Y no es un problema solamente de Sonora, ¿no? Es un problema, por ejemplo, que hay también en Arizona, en Nevada, acá, ¿no? En California, o sea, todo, digamos, el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México, pues tiene este mismo problema porque es un problema, digamos, climático, ¿no? Sí. Es un problema que está fuera del alcance del ser humano, pues, controlarlo. Ahora, la gran pregunta es si esta crisis, que ya no la están cantando, va a provocar o va a tener la consecuencia de buscar ahora sí una solución que nos pueda dar certeza y que le pueda dar certeza al tema económico y al tema agrícola también en el mediano plazo, ¿no? Mediano largo plazo. Esa solución se llama desalinización, pues si la tecnología alcanza, pues puede ser, ¿no? Si esa solución significa traer agua de otro lado, pues hay que ver eso qué implica. Pues el gobernador ha hablado que con estas obras, que es el plan hídrico, que también quería mencionarlo, ¿no?
como ya cuando iniciamos hablamos de esto, de la obra del acueducto, como el gobierno de Guillermo Paredes, que ha sido el único que de fondo ha hecho algo. El gobernador, con todo el plan hídrico que ha anunciado, sí, pues también parecería que va a fondo, pero todavía no podemos hablar, es un plan todavía, pues no hay nada concreto ahorita. Y de las cosas que, además de esas construcciones de presas, dice que también va a construir una especie de acueducto que va a traer agua desde Nayarit. Digo, yo no sé si ya habló con el gobierno de Nayarit o qué, o por qué ha declarado eso, pero bueno, sería por lo pronto, pues fantástico, ¿no? Que eso sucediera. Vamos a ver. Lo otro, fíjate, porque ahorita que estabas hablando, recordé, cuando en campaña era candidata Claudia Pavlovich, la campaña del 2015, ¿no? La campaña electoral del 2015, recordabas que ellos decían que iban a cancelar el acueducto, que la legalidad, y que porque se suponía que había una orden. Sacando raja política, pues. Entonces, bueno, cuando llegan, pues, pura madre, ¿no? Claro. O sea, dicen, pues, de dónde. Lo que hicieron, lo que dijimos, hicieron un acuerdo con los yaquis y con la gente allá del sur de Sonora, para solamente extraer la mitad más o menos, aproximadamente la mitad, porque tiene capacidad para 65 millones de metros cúbicos y actualmente están llegando 35 desde entonces. Y quien firma ese acuerdo precisamente es por parte de Hermosillo, Renato Ulloa, porque era acuérdate que cuando gana Pavlovich también en la capital la gana el PRI con Maloro Acosta, y es por primera vez que aquí en Hermosillo es director general de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, y él es el de los que firman este convenio, y su compadre, concuño, no sé qué será, por lo menos su compadre, son muy cercanos, muy amigos, Sergio Ávila de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua, y que por cierto pues es asesor ahora de Agua de Hermosillo. Es que te digo, qué increíble cómo dan vueltas las cosas, ¿no? O sea, fíjate quiénes estaban por tratar de desdeñarlo, el acueducto, y ahorita pues yo no sé qué estarían haciendo, pero bueno, es esa parte. Lo otro a lo que iba es fíjate cómo ahorita tú decías, bueno, esta crisis, preguntabas tú, ¿no? Va a hacer que los gobiernos ahora sí vayan de fondo. Pues yo, por ejemplo, te diría, yo no sé, Toño Estrezarán, ¿por qué no? Sabiendo, es un presidente municipal, y yo creo que desde que llegó, o antes de que llegara, desde antes, para ser candidato tienes que tener diagnosticado cuáles son los principales problemas a resolver. Y claro que es el agua, pero parecería que nunca fue su prioridad el agua. Tan es así que se pone a construir la obra también tan polemizada, que es el paso a desnivel en Solidaridad de Colosio, que inicia de 412 millones de pesos, y tú sabes que ninguna obra cuando inicia acaba con el mismo presupuesto, es evidente que se va a ampliar. Esos 400, o lo que venga, después más, 600, 700 millones que termine costando esa obra, muy bien se podía haber enfocado para este problema de agua. Entonces yo no sé si vayan de fondo, y ahorita, y mira, lo que ya entrando en lo político, ya te dejo aquí el micrófono abierto, lo que son las cosas, ¿no? En su momento María Dolores del Río, le afectó muchísimo esa crisis de agua, y que pues no había de otra más que hacer tandeos, y ya ves cómo, pues lo acabas de decir también, cómo se satanizó esa parte. 20 y tantos años después. Tan es así que fueron de las principales cuestiones de la por qué también hoy le fue tan mal en la candidatura, ¿no? Salían de nuestra generación hacia arriba, todavía recuerdan, pues, ¿no? Esos tandeos, y el PRI, en ese momento ya era del PAN, el PRI supo canalizar muy bien y satanizar esto de los tandeos, ¿no? Bueno, hoy que el presidente Toño Estrezarán, encarrerado por la oposición, y no veo a nadie más, y creo que desde ahorita lo podemos firmar aquí, que él va a ser el candidato
del PAN, no sé si otra vez hagan alianza con el PRI, se supone que ya no sé si se les una a MC y quién más se le una, pero va a ser el candidato de la oposición a la gobernatura del estado. Pues ahora podría ser un boomerang esto, ¿no? Porque ¿qué va a hacer si esta crisis sigue así? Si no, el agua, no hay por lo pronto de dónde jalar agua, pues va a tener que llegar a los tandeos, ¿no? Y entonces esto le puede, de por sí, nunca un alcalde de Hermosillo ha podido ser gobernador. Ahora imagínate con este problema. No, totalmente. Mira, yo creo que yo pondría sobre la mesa dos cosas. Una es el tema del agua. O sea, si algo pudiéramos aspirar a que cambie con esto que estamos viviendo, y creo yo que sería lo mejor para todos, sería despolitizar el tema del agua. Debería de ser un tema, pero como, pues sabemos que como no hemos va a platicado, pasar. los últimos 30 años ha sido un gran tema políticamente para un lado y para el otro, y sucede lo que estás hablando ahorita en este momento, ¿no? No es lo mismo ser borracho que cantinero, y cuando te pasas de este lado de la barra, entonces pues sí, es necesario y hay que hacer esto, y cuando estás de aquel lado, pues pegas, ¿no? Es decir, lo mismo sucede en el caso ahorita de Morena, que si lo toman como una bandera política y empiezan a golpear, y el día de mañana ellos están en el gobierno, pues van a sufrir lo mismo que están sufriendo ahorita, pues, ¿no? Porque precisamente no se hacen soluciones a mediano y largo plazo que eviten que esto sea un tema recurrente de cada cierto número de años, cuando se nos presentan este tipo de condiciones climatológicas donde no llueve y donde pues hay crisis, ¿no? Entonces, número uno es eso. Si algo debiera de cambiar en el tema del agua en Sonora, es despolitizarlo, pero eso no va a suceder, estoy de acuerdo contigo. Y lo otro es, a lo mejor al gobierno municipal le ha faltado cacaraquear o comunicar mejor el tema de lo que se está haciendo con el agua, ¿no? O a lo mejor me vas a decir, no, pues no es el gobierno municipal, es el organismo de agua el que debería de estar haciendo un mejor trabajo de comunicación y decir, oye, sí, se están invirtiendo 400, o sea, van a invertir 400 millones en un paso de desnivel, pero se ha invertido todo esto en tratar de mejorar el tema del agua. Yo sí he visto, por lo menos, que me toca pasar por ahí todos los días, por el Boulevard Morelos, cuando hicieron todo este trabajo de alcantarillado y de... ¿Pero recuerdas cuánto también duró hombre, la fuga? No, duró muchísimo. Pero ¿no? la fuga de agua sí, que no, había, no, fue una locura. Y cómo la gente estaba... No, fue una locura, sí, todos los días en las redes, totalmente. ¿no? Pero sí fue algo que creo yo, lo que sé yo, es que pensaban que iba a ser algo de un tamaño 1 y se convirtió en un tamaño 100, pues, ¿no? Por el tema de toda la infraestructura que hay que mejorar. Porque creo yo que ahí, si ahorita veíamos desde lo general, o sea, desde lo mundial, ¿no? Digamos, de lo global, que es el tema del agua, lo federal, que es el tema de los derechos y las acciones de largo plazo, lo estatal, que implica también acciones de mediano y largo plazo, pues en lo municipal también se tiene que hacer mucho. Yo creo que tú has sido de los que más ha expuesto este tema del huachicoleo de agua en Hermosillo y cómo los grandes desarrolladores se roban el agua o no pagan lo suficiente, como también las mismas personas que están en estos consejos de operadores, no sé cómo se llaman, también están involucrados en la tema Junta de Gobierno, tiene su espacio la ciudadanía y el Consejo Ciudadano, y ahí se pasean. Esto también, como muchas veces no se paga lo justo por el agua, como también es muy cierto, Aaron, nosotros no pagamos, pero ni la 10ª parte de lo que se paga de agua, por ejemplo, en Tucson, Arizona, ¿no? El agua en Arizona sale igual o más que la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque saben y porque se entiende que es un tema de que hay una escasez de agua en la zona, ¿no? Entonces, creo yo que hay mucha agua, si bien hay mucha agua que sí se roba, también hay mucha agua que se desperdicia, hay muchas fugas que se podrían estar atendiendo y donde se podría estar recuperando mucha agua. Sí. Las plantas tratadoras de agua también no están trabajando a su máxima capacidad, es decir, hace falta inversión
y hay muchos modelos, muchos esquemas en los que se puede traer a privados a que operen esas plantas de manera más eficiente y donde se les paga con la misma agua. Se supone ¿no? que es una empresa privada, la más grande, la Petar, pues, ¿no? Que son españoles, pero ya sabes, hay un tema ahí jurídico, legal, y no se puede dejar de pagar. Celia López lo dejó de hacer y después tuvo una bronca porque las participaciones federales ya no le llegaban para precisamente, o sea, le pegó en la madre también al organismo. Correcto. No pagar, suspender esos pagos. Pero es brutal lo que se paga por nada o por trabajar el 10%, pues esas tratadoras, 20 tantos millones al mes. Cabrón. ¿Qué hace falta para que estén trabajando a mayor capacidad? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, creo yo que hay, ahí sí le tomo, creo yo, la palabra al alcalde. O sea, hay muchas pequeñas, vamos a ponerlo entre comillas, porque no son vamos a hacer una desaladora de 1,500 millones de pesos, pues, ¿no? Hay muchas acciones que con relativamente poco dinero en comparación a lo que sería un proyecto muy grande, pueden ir resolviendo o pueden ir ayudando a resolver el problema, ¿no? Como el tema de las fugas, como el tema del huachicol del agua, como el tema de los derechos de agua agrícolas y para uso humano, etcétera, ¿no? Como el tema del acueducto Independencia, que pudiera usarse a mayor capacidad, como el uso de las plantas tratadoras que pudieran utilizarse a mayor capacidad o echarse a andar nuevas plantas que pudieran ayudar, etcétera, ¿no? Hay muchas acciones. Entonces, me parece a mí que estos momentos de crisis pueden ayudar a tratar de, ahora sí, volver a poner los ojos desde un punto de vista de comunicación, político, etcétera, y que nos ayudaran a resolver en el mediano y el largo plazo este problema que vamos a seguir teniendo desde un punto de vista climatológico. ¿Te fijas, fíjate, todo lo que expones aquí en cuanto a dices tú, y es entre comillas, ¿no? Pequeñas acciones que se pueden hacer y que en sí vas a recuperar un buen porcentaje de agua. ¿Cómo no se han hecho? Y hablamos de esto cuando tenemos aquí, cuando ya estamos casi secos, ¿no? Y esto también... sí se han hecho cosas, pero no se han comunicado, pues, ¿no? O sea, te digo, sí se ha visto ese trabajo, pero totalmente no suficiente. Entonces, y esto también hay que, ahora sí, de parte de la ciudadanía, que siempre estamos muy cómodos mientras pensamos nosotros que tenemos agua, ¿no? Y no presionamos o no estamos tocando el dedo, poniendo el dedo sobre la llaga en cuanto a que pues se tomen acciones y se empiece, sobre todo, el saneamiento del órgano operador del agua, ¿no? Agua Hermosillo, que hay muchos vicios ahí y además... por ejemplo, yo creo que la ciudadanía sí deberíamos de estar más atentos en cuanto a ser muy celosos con el uso del agua, porque hay empresas, yo las he expuesto también, para no estar aquí nombrándolas y nombrándolas, porque luego va a parecer que, bueno, me vale madre lo que parezca, ¿no? Si no, imagínate que un periodista se pusiera a pensar qué van a creer, pues terminas por no publicar nada, pero bueno, para que no se tome como que ya es personalizada la cosa. Yo he expuesto a empresas que su tarifa no corresponde al uso de agua que le dan, como algunas empresas que tienen tarifa comercial, que la tarifa comercial se las ponen a empresas o negocios u oficinas, que su giro principal no es el agua, o sea, no sé, una oficina aquí que está una notaría, pues ellos deben de tener una tarifa comercial, es más cara que la doméstica. Sin embargo, es mucho más económica que la tarifa especial o industrial que le llaman, que es para aquellas empresas que su materia prima es el agua. Correcto. ¿No? O grandes consumidores de agua que le llaman, como la Ford, por ejemplo, que en sí no es su materia prima, pero utilizan mucha agua para todo el proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, somos muy relajados. Hay organizaciones civiles como Hermosillo, como vamos, que bueno, en sus mediciones, todo esto que hace, pues está constantemente sacando información, pero creo que son muy buena ondita, pues, ¿no? O sea, y ahí en su mesa de los expertos, estos que ayudan a los temas del agua en Hermosillo, como vamos, pues muchos de esos son parte del problema, como los que te acabo de mencionar, dueños de empresas que baquetonean, o no pagan,
o tardan mucho yo he sacado también ahí adeudos que tienen, los publico, y luego sin chinga van y pagan, pues, o sea, ¿por qué tienes que hacerlos públicos? Correcto. ¿Para qué? Y que también dueños de empresas que no corresponde la tarifa que tienen, y esos son arreglos pues con los meros del organismo, no hay más, o sea, esos arreglos no los hacen con ahí el que va y toma la lectura, ¿no? Por favor, en fin, ese por una parte. Ahora, lo otro, Daniel, el tema del aprovechamiento agrícola del agua, y que, pues, como dijiste, el 70% del agua que hay en Sonora, de los derechos, ¿no? De los derechos, perdón, de los derechos, está en manos de los agrotitanes, ¿no? Agrícola, ¿no? En general, sí, los agrotitanes con... Pero yo creo que ese deberíamos de ver, o sea, porque sí suena muy, el 70%, a ver, pues sí, ¿cuánto necesita también el cultivo de agua? ¿Y cuánto se usa, no? Es muy diferente el tema de cuánto tienes derecho y cuánto se usa. Así es, y creo, además, que se debe de poner... Yo no estoy para nada, ¿no? Excluyendo y que decir, no se metan con los agricultores, no. Creo que se tiene que ver un poco más a fondo eso y no nomás así hablar por encima, malditos agricultores, no. Hay que verlo más de fondo y más detenidamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay que ver también quiénes son los agricultores que lo que producen es para un mercado aquí interno, porque muchos también es exportación. Entonces, con esos tienes que poner a ver, espérate, vamos a ver cómo la utilización de agua que estás dando. Hablo de esto porque después podría venir, si nomás haces a lo pendejo, así nomás pegar un machetazo, después puedes generar una crisis de déficit alimentario, ¿no? Entonces, pero hay que ver quiénes son los que nada más es exportación. Sobre todo lo que sí se le tiene que exigir mucho a los agricultores es la tecnificación. Sí. Hay muchos que sí lo han hecho, sí le han echado ganas en eso, sí, sobre todo acá en la Costa de Hermosillo, pero por ejemplo ahí en el Valle del Yaqui, hijo de su chingada. Sí, todavía tienen agua corriendo por canales pues, de tierra, pues, ¿no? Está cabrón, o sea, pues se evapora más del 60% de lo que tiras ahí, ¿no? De agua. Entonces, el uso, como decías tú ahorita, qué tipo de uso le están dando. Entonces, sí hay que ver de manera detenida el uso de los agrícolas, pero no es nomás satanizar así y decir, es que está cabrón que tengan tanto, no, y hay que verlo también por casos en particular. Sí, lo que pasa es que nuevamente, como es un tema político, sí. O sea, políticamente es más redituable irse contra unos cuantos, pues, ¿no? Y echarles la culpa, decirles, estamos jodidos de agua, o ¿sabes qué? No tienes agua en tu casa hoy, pero porque se está yendo a la costa de Hermosillo para sembrar uva, pues, ¿no? Lo cual no es cierto, pues, no funciona así. Ellos tienen, los agricultores de la costa de Hermosillo tienen sus propios pozos y ellos con infraestructura propia sacan hasta cierta cantidad de agua que es a la que tienen derecho, que compraron esos derechos y pagan por esos derechos, ¿no? Ahora, tienes toda la razón, hay un beneficio, ¿no? Hay un aprovechamiento, digamos, diferente del agua para los que producen para consumo, para exportación, para cierto tipo de cultivo, es decir, no es lo mismo el agua que consume el trigo en el Valle del Mayo, ¿no? Y lo que representa el trigo como una solución alimentaria a lo que pueden utilizar en estos cultivos de alto valor, digamos, y que son mucho más tecnificados, como tú dices. Entonces, me parece a mí que otra vez, es muy miope ver solamente una cosa, pues, ¿no? Y decir, son los agricultores, o decir, son las fugas de agua, o es el huachicol, o es que no le abren todo al acueducto, o es que no usan las plantas. Son un montón de cosas. Es un conjunto de cosas que a final de cuentas vienen y desembocan en una crisis de agua para el estado y para la ciudad de Hermosillo. Entonces, creo yo que los gobiernos tienen la oportunidad, tanto desde un punto de vista de lo que debe hacer un buen gobierno, pero también desde un punto de vista político, de sacarle raja política,
de hacer bien las cosas y de plantearnos soluciones que puedan resolver desde un punto de vista de mediano y largo plazo el problema del agua en Hermosillo. Porque ¿qué va a pasar? Este año es un año ya del Niño, es decir, estamos teniendo un febrero anormalmente cálido. Eso en los años en que ha sucedido implica una mayor cantidad de lluvia en el verano, lo cual que venga la por niña probabilidad. ahora, ¿no? Sí, no, la niña es la que trae agua, ¿no? No sé. Sí, la niña y el niño es hay una sequía, condición, ¿no? Ahorita, no sé si es la niña o el niño, en la que los finales de invierno son más calientes y normalmente, porque puede ser que no suceda, los veranos son más lluviosos. Entonces, si nos llueve mucho este año, pues ya, ahora sí, va a ser una aspirina, va a ser una curita, ya, se va a olvidar. Nos vamos a olvidar de eso por un par de años y luego vamos a volver a tener el mismo problema otra vez. A lo que a mí me gustaría y lo que como sociedad deberíamos de estar planteando y exigiendo, y estas juntas de agua y consejos ciudadanos del agua, y estos Hermosillo, cómo vamos, y todos estos actores que ahorita se están involucrando, tú como periodista, otros periodistas, otros medios de comunicación, que ahorita están metiendo presión y se están involucrando, deberíamos de empujar para que si este tema del agua... Que sea constante. Exactamente, y buscar una solución de mediano y largo plazo, porque si no, dentro de 2 o 3 años... Y eso sí llueve, ¿no? Imagínate, si no llueve, ahí sí nos vamos a ver en una crisis muy, muy cabrona. Pero si llueve este año, nos vamos a olvidar del tema, los políticos se van a olvidar del tema, y dentro de 2 o 3 años vamos a estar otra vez con la misma cantaleta. Si no exigimos y si no buscamos que los 3 niveles de gobierno nos ayuden y nos ayuden a resolver este problema. Y también, ¿sabes quién debería estar bien involucrado? Es su responsabilidad, que hagan lo que tienen que... Totalmente de acuerdo. Es responsabilidad de ellos, el término es incorrecto, sí. Es cierto, que hagan lo que les toca. ¿Y sabes quién también debería estar hablando y alzando la voz y pidiendo y exigiendo soluciones? Los mismos empresarios, claro. Los mismos que están, la misma situación económica que está frenada en el estado y en la ciudad, porque no hay agua suficiente si no tenemos soluciones de mediano y largo plazo. Así es. Y lo otro es, pues ya para finalizar y ya lo que es agregar, Dani, es el diseño de la ciudad también, que ha sido estrepitosamente espantoso, ¿no? Un diseño de ciudad amorfa, o sea, creciendo a lo pendejo, extendiéndose, y cuando te extiendes de manera horizontal, pues los servicios los encareces, ¿no? Porque tienes que tirar más tubería, más, en este caso, hablando en específico del agua, pues la tubería, toda esta cuestión, ¿no? Que en lugar de crecer de manera vertical hacia arriba y ahí acortas mucho, ¿no? Los gastos acotas y sobre todo también la glotonería de desarrolladores en contubernio con funcionarios que estén en el momento en el poder. Por ejemplo, vemos, hay colonias casi fantasmas, ¿no? En pueblitos hay mucha abandono de vivienda. ¿Por qué? Porque los servicios pues son muy ineficientes, por lo mismo están muy lejos, el transporte público no llega. Entonces, a través de los años, hay mucha gente que se ha estado saliendo. Y luego, ¿qué te genera eso? Otro pinche problema de inseguridad. Son focos de infección delictiva, pues, ¿no? Entonces, ese también ahí, tenemos un implant, que se supone que es para eso, para ir visionando cómo va a ser el crecimiento de la ciudad, cómo se va a diseñar. Y bueno, yo creo que pues pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Bueno, pues van adquiriendo terrenos y dicen, vamos a tirar la plusvalía para allá, es hacer poner en primera línea el negocio y luego pues eso te va pegando también de la madre. O sea, como bien dices, es todo un conjunto de cosas que afecta y termina por volver más complicada la búsqueda de soluciones, ¿no? Para enfrentar este tipo de problemas. Y así te vas igual con el problema de la seguridad, y así te vas con el problema del transporte público, y así te vas con el problema del agua, y así una infinidad de problemas que a final de cuentas implican una
mejor planeación, o que deberían de implicar una mejor planeación, un acercamiento a solucionar los problemas de manera integral, ¿no? No poner ahora sí que curitas o tomarse aspirinas para los problemas tan grandes, y que nuevamente implica que la corrupción en el largo plazo termina teniendo consecuencias muy graves para la ciudadanía, ¿no? E implica tener problemas muy difíciles de resolver para los gobiernos, porque son problemas que dejan crecer y dejan crecer y dejan crecer y dejan crecer y terminan estallando en algún momento porque se convirtieron en una bola de nieve tan grande que tienes que hacer algo drástico y tienes que hacer algo muy grande, muy caro para tratar de resolver un problema que se ha ido haciendo cada vez más grande, porque, nuevamente, y eso creo que puede ser la conclusión del programa, es un problema que tiene muchos focos, o sea, muchos puntos muy amplios, en donde no lo hemos mencionado, pero también es el uso del agua por parte de la ciudadanía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo en darle toda la responsabilidad a la ciudadanía, porque aun cuando todos nos bañáramos por un minuto, ¿no? No resolveríamos el problema ni estaríamos cerca de resolver el problema, ¿no? Entonces, pero creo que también a nosotros nos toca eso, pues, nos toca cuidar el agua, nos toca tener tinacos, nos toca ser vigilantes del uso del agua en nuestra cercanía, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra propia casa, el tener medidores. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros también como ciudadanos para apoyar en esto, pero ni de lejos, ni somos el problema, ni somos la solución del problema. Entonces, creo yo que sí es importante desde un punto de vista de comunicación y desde un punto de vista de solución del problema, verlo de manera integral y no focalizado en que una sola cosa nos las va a resolver, ¿no? Totalmente, y lo otro ya nomás para agregar, creo que también, y ahí sí le correspondería mucho al gobierno del estado, y claro, con ayuda del gobierno federal, por lo menos con recurso que venga etiquetado, a ver, de alguna forma, despresurizar el crecimiento demográfico de la ciudad, es decir, que ya Hermosillo no siga creciendo en población, o sea, Hermosillo ya no tiene mayor capacidad de la que tenemos, que es de 1 millón de personas. Lo ves en el propio tráfico, y esto del agua, si no tenemos agua y sigue creciendo la ciudad, vamos a estar metidos en problemas muy, muy graves, ¿no? Entonces, creo que debería venir un incentivo en otras poblaciones, por ejemplo, pues Obregón es la segunda ciudad más grande, y le llevamos más de la mitad, ¿no? de población. Sí. Bueno, ellos tienen menos el doble de población, ¿no? Le llevamos el doble de población. Está ahí mismo Naujoa, Nogales, que hay, pero Nogales está muy complicado, ¿no? También el diseño de la ciudad, en fin, pero hay muchas maneras de cómo despresurizar, pues, ¿no? Ellos, los expertos, sabrán cómo, pero ya Hermosillo no puede seguir teniendo más población, está cabrón, no tenemos agua, no hay agua. Yo creo que sí se puede, ¿no? Nomás tendríamos que replantear el cómo. En un tema de planeación es que urbana, si no hay agua, pues, ¿no? Dani, por más que se le solucione, o sea, siempre vamos a estar teniendo el problema porque estamos en el desierto y esto es cíclico, también las sequías, todo esto. Correcto. Entonces, no es lo conducente, lo ideal, que sigamos creciendo en población. 1 millón es suficiente, digo, para una ciudad que tenga una dinámica mediana, de ciudad mediana, sí, pues, no sé, de grande yo no sé, ¿no? si el tema sea como 1 millón es suficiente, bueno, y por qué no 1.200.000 o por qué no 800.000, ¿no? Creo que es algo mucho más complejo de eso. Alrededor, pues, por eso, pues, pero ¿por qué no 2, pues, no? ¿O por qué no medio? O sea, a lo que voy no tenemos agua, por eso. Entonces, ¿por qué no medio, pues, no? ¿Por qué no medio millón? Bueno, pero ya tenemos 1 millón, pues. A lo que voy yo creo yo que lo vas a matar. Estas ideas tiene aquel loco que está allá, mira. ¿De qué? Hubiera sido no, pues, luego te explico, luego te cuento, pero bueno. Creo que sí, es que yo soy de la idea que el gran problema del futuro
del mundo, Es el agua. no, ni siquiera va a ser la población. O sea, nos vamos a quedar o nos estamos Pero es un problema quedando el agua, sin pues, gente, ¿no? O sea, nos estamos quedando, las tasas de natalidad están disminuyendo a nivel mundial. Eso va para otro programa por completo. A lo que voy yo es que la solución no es dejar de crecer como ciudad. La solución es crecer de manera ordenada, con un plan, con gobiernos que antepongan el bienestar de la ciudadanía antes que el negocio, como decías tú ahorita, en donde ataquemos los problemas que se nos van viniendo de manera integral y no con pequeñas soluciones, y donde logremos tener organismos técnicos, como sería el caso del agua, en donde quitando la parte de política y de estar tratando de sacar raja política, pudiéramos resolver los grandes problemas de la ciudadanía, o el gobierno nos ayudara a resolver los grandes problemas de la ciudadanía. Otra vez dije ayudar, donde le pudiéramos exigir a los gobiernos y que nos cumplieran con resolver los grandes problemas de la ciudadanía, como los que decíamos ahorita: seguridad, tráfico, agua, etcétera, pues no tantos problemas que existen. Entonces, para mí, y yo así me gustaría cerrar, es que sea esta una oportunidad para cambiar la forma en la que vemos estos problemas tan grandes, tan técnicos, y donde se tienen que hacer tantas cosas para resolverla, y pasemos y demos ese brinco, los 3 niveles de gobierno y nosotros como sociedad. Bueno, a ver, leo algunos comentarios. Tomás Antonio Magdaleno dice: ¿qué jodidos estamos en Sonora? Pues el Gober tiene una secretaria de Agricultura, a una mujer que en su vida ha sembrado un arbolito, mientras que existen personas muy preparadas en ese ámbito. Por ejemplo, otra vez sí escuchaba una locura de Celia, decía que iba a hacer un programa, no sé qué, para sembrar cebada, cabrón. O sea, estás viendo que no hay agua, ¿sabes lo que se necesita para...? Son de los... Pues que sacábamos las cuentas con la cervecera, ¿no? Sí, que más se necesita agua. Y Heineken dijo en chinga, yo dono las semillas. Pues sí, qué madre. No, eso es una locura, o sea, está viendo el problema. Sí, yo creo que ahí Celida no tendría mucho que hacer en esta secretaría. Ahí estaba, fíjate lo que eran las cosas. A mí me parecía que estaba haciendo un excelente trabajo en la Secretaría de Turismo, pero bueno. Y mira que yo fui su crítico los 3 años aquí como alcaldesa, pero le reconozco que en la Secretaría de Turismo estaba haciendo buena chamba. Sergio Miranda: renovando la red de conducción hidráulica eficientaría bastante el organismo operador de Hermosillo, y a la misma vez las calles quedarían renovadas. Pues sí, también. Sí, es cierto. Luego dice: según el gobernador, construir las 3 presas, tres presas lleva un presupuesto de 7,000 millones de pesos, y según Renato Ulloa, renovar esa red de conducción hidráulica también requiere del mismo presupuesto. A la madre. Bueno, pues ahí están. La danza de los números, ¿no? Uy, sí. ¿Por qué hacer más presas donde no llueve? ¿De dónde va a sacar el agua para llenarlas? No, bueno, hay un momento cíclico, esto de sequía, pero sí, cuando llueva no hay donde tener mayor aprovechamiento. Pues yo creo que eso no está de más, o sea, no es de más. Si te vas a quedar nada más con eso, pues sí, es como si compraras pues 3 carteras bien chingonas ahí y no tienes billete que echarle, ¿no? ¿Cómo le metes? Pero, o sea, no se debe quedar ahí nada más, y de hecho el plan hídrico que tiene no es nada más la construcción de esas presas, ¿no? Hay mucho. Por acá dicen en YouTube: ¿qué onda con los científicos o investigadores de Sonora? Ellos deberían estar al frente de estas soluciones, no un titular funcionario del servicio. No hemos hablado de la academia, ¿no? O sea, debería haber aquí, por ejemplo, en la Universidad de Sonora, carreras enfocadas en el tema, que se esté estudiando. En la universidad, ¿no? Aquí no sí hay. ¿Sí? Sí, hay una ingeniería en sistemas hidráulicos. Pues qué bueno. No sé si en la Unison, desconozco, o por lo menos no se ha comunicado de manera correcta. Pues un centro de estudios del agua, por ejemplo, o sea, ese tipo de... En Hermosillo tienen, hace como 30 años, el mismo, entre comillas, gurú del académico de las cuestiones del agua, este es Nicolás Pineda, que bueno, yo digo, como bien dijiste ahorita, lo que yo estudié
del organismo operador, no estoy hablando todo, el tema del agua es mucho más amplio que los organismos operadores, pero ahí es donde creo yo que a final de cuentas es lo más directo, ¿no? Con el ciudadano, y por la gente que me asesoró, que le conoce muy bien y todo. Hay cosas que dice Nicolás Pina que no corresponden a la realidad. Ya lo he dicho mucho, pues, pero bueno. Luego aquí está otro tarantado que dice, córtenle los huevos a todos los jóvenes de Hermosillo para que no tengan hijos, jaja, las soluciones del Aarón. ¿Cuándo dije eso? Tienen déficit de atención, pero bueno. Hijo de su chingada. Bueno, al paredón a todos esa bola de locos que no entienden, pero bueno, Dani, algo más que decir. No, agradecerte como siempre la oportunidad de platicar contigo y con tu público, y nos vemos la próxima semana, esperemos que ahora sí con cerveza. Pues todavía no, ¿verdad? Todavía le falta. Pues digo, no me va a hacer nada un pinche vasito, pero le vamos a, tenía que decir desintoxicar ahí como unas 3 semanas o un mes para. Muy bien. ¿No? En la otra semana sí te voy a tener una cerveza a ti y un mezcal. High Life. Y un mezcal. Para que vuelva a la mesa del precopeo polaco. Bueno, muchas gracias. Yo sí, aún así, sigo pensando que sí debe despresurizarse el crecimiento de Hermosillo. No, insisto, yo creo que no da para más de 1 millón. Va a ser mejor. De manera, ¿cómo se hace? De manera incentivando, como lo dije ahorita, en otras poblaciones. ¿Qué crees que las poblaciones sí. en otras partes del estado? Sobre todo donde haya agua, ¿no? Hay que buscar eso. Pero bueno, ese es también temas para otra mesa entera y ver muchas. Es muy amplio este tema y no acaba aquí. Ahí vamos a seguir con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos, iba a decir mañana, el lunes a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Pásesela a toda madre el fin de semana. Tomen cerveza artesanal.